5 vamos a dar inicio a la capacitación que traemos desde Occupational Health Academy para todos ustedes. Recuerden que todas estas capacitaciones las traemos para seguir sumando a su formación continua. Le cedo el micrófono al doctor Ricardo Alvarado para dar comienzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Aquí me presento rápidamente. Nuevamente, los que ya me conocen, a los que son nuevos, soy el doctor Ricardo Alvarado González. Soy especialista en medicina del trabajo y ambiental por el Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex en Ciudad de México, famosamente conocido como Pemex Picacho. Y pues bueno, lo más importante el día de hoy es que hoy tenemos un invitadazo de honor, que es el doctor Juan Pablo Núñez Urquiza, que tengo pues el honor de conocerlo desde que estábamos estudiando hace ya algunos ayeres en la Universidad Autónoma de Querétaro. Los dos, ambos somos orgullosamente UAC como médicos generales, pero les voy a presentar brevemente al buen amigo y doc Juan Pablo Núñez. Miren, él hace medicina interna en el Hospital San José Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Nuevo León. Hace la especialidad de cardiología clínica y alta especialidad en rehabilitación cardíaca en uno de los mejores institutos en México de cardiología, el Ignacio Chávez en Ciudad de México. Y pues en la práctica privada está como médico adscrito el Instituto de Corazón de Querétaro. Es docente es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y la NAHUAC Campus Querétaro. Y es miembro de sociedades médicas como la Sociedad Mexicana de Cardiología, la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, y es actualmente vicepresidente de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro. Pues mi doc, la verdad es que es un placer tenerlo el día de hoy, y qué mejor para tocar un tema tan importante que siempre tenemos que estar actualizados, pues porque estamos en México y siempre va a haber pacientes hipertensos hasta el fin de los tiempos, ¿no? Adelante, mi doc, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al doctor Ricardo Alvarado, quien igualmente tengo el gusto de compartir desde hace mucho tiempo como colega y como amigo. Comparto mucho lo que dice el doctor, orgullosamente médico general, y a lo que entiendo, el foro de los participantes que están en este Zoom es médicos, primer contacto, tanto en áreas de medicina general, familiar y, por qué no decir también, medicina laboral como una especialidad que tienen un contacto muy estrecho con las personas que son, digamos, la fuerza laboral, y que, como bien dice, pueden ser parte de las estadísticas de esta problemática, no solo de México, sino también de todo el mundo. Y es el motivo de esta charla sobre la presión arterial, o sobre la patología de la misma, como el manejo de la hipertensión arterial y su potencial asociación como factores de riesgo cardiovascular. Entonces, les propondría que, para que llevemos algo a la casa, a nuestra práctica diaria, en la trinchera que nos encontremos, se sientan con la confianza. Al término de la presentación ustedes puedan compartir vía Zoom, en el chat, o inclusive con las redes que tengan ahí con el doctor Ricardo Alvarado o con el coordinador, sus dudas, y que las podamos resolver, ¿de acuerdo? Entonces, ya me hicieron favor de presentar. En las diapositivas ustedes encontrarán mi correo electrónico, y así poder tener cierto contacto si es que lo desean. Decía cómo la hipertensión arterial es un problema de índole mundial, y cómo la prevalencia ha ido aumentando en las últimas décadas. En el escenario del diagnóstico de la hipertensión arterial, cada vez se han ido estipulando puntos más estrictos del diagnóstico de hipertensión arterial, y lo vamos a ver como el contraste de algunas de las guías, que, sin la intención de ser fanático de las mismas, pero sí llevar una línea de pensamiento y que sean lenguajes homogéneos entre los que vamos a diagnosticar la hipertensión. Sobre todo la Escuela Americana de Cardiología y la American Heart Association, o la Asociación Americana de Corazón, han fijado el umbral para diagnóstico de hipertensión cada vez en puntos más bajos, tanto en la presión sistólica como en la diastólica,
y que aquí viene el contexto clínico de cada uno de nosotros como áreas de salud, tanto médicos como paramédicos, para identificar quién de estas personas tiene un mayor riesgo y por lo tanto tendríamos que dar un tratamiento más precoz y más intenso para que así sea proporcional al riesgo del cual se enfrenta esta persona por el simple hecho de tener hipertensión. Siempre he mencionado que el no conocer que son hipertensos es la única justificación de que una persona con hipertensión persista con la presión arterial elevada. Es el único escenario en el cual podríamos permitir que alguien no conocido con hipertensión, es la primera vez que lo identifico, esté hipertenso en la consulta, y eso es parte del mensaje que se pretende transmitir en estas metas cada vez más estrictas, en el sentido de que si yo soy hipertenso, mi control debe ser tan estricto para lograr normotensiones. Entonces, existe esta asociación de muertes atribuibles a factores de manera individual. No necesito combinar el hábito del tabaco, hipertensión, sobrepeso, obesidad, alteraciones de la glucemia, sedentarismo, transgresiones en la dieta, tanto en el consumo de sodio como en el alcohol, para que se asocie con estos desenlaces de muerte por el simple hecho de padecer hipertensión, sobre todo hipertensión no controlada, a un bajo tratamiento. Es uno de los factores de riesgo que se asocia con mortalidad por todas las causas, y en un gran grupo de estas estadísticas de mortalidad, mortalidades atribuibles a enfermedades cardiovasculares. Perdón. Por lo tanto, nosotros debemos de identificar a qué me refiero yo con hipertensión. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana y la American Heart Association, es decir, Asociación Americana de Corazón y la Asociación Americana de Cardiología. ¿Cómo pone estos umbrales de hipertensión arterial más estrictos? Lo vamos a ver respecto a lo que muestro en la diapositiva. Discúlpeme, esto es de la Sociedad Europea de Cardiología, que tiene 3 estratos: hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3. Y yo me quedo con esta cifra que está señalándose con el cursor en la cifra de la presión normal alta, en que la sistólica se encuentra entre 130 y 139 y la diastólica entre 85 y 89. Y señalo aquí el contraste, como en la siguiente diapositiva veremos que la Escuela Americana de Cardiología señala esta, que para la europea es presión normal alta, como ya un estadio grado 1 de hipertensión. Es un mensaje que debemos ser muy claros, porque a veces es un juego de palabras al decirle a la persona: tiene usted hipertensión, grado 1, 2 o 3, pero es un tanto confuso el mensaje cuando decimos: tiene usted la cifra de la presión en rangos de normal alta. Te preguntan: bueno, doctor, ¿es normal? No, no es normal, pero tampoco está en rango de hipertensión. Es una similitud con el diagnóstico o la etiqueta que a veces dejamos a las a las prediabetes. El paciente se siente con una falsa confianza de decir: es que yo no soy diabético, para que me hable como no diabético. Cuando la realidad es que si no hacemos algo proporcional, es cuestión de tiempo para que esa cifra de glucosa está en prediabetes, como le quieran llamar, resistencia a la insulina, glucosa normal en ayunas, prediabetes. Es cuestión de tiempo que si el paciente no hace algo proporcional, eventualmente será parte de las estadísticas de la diabetes. Lo mismo, la presión normal alta, que para la europea se considera en estos rangos, la americana la considera hipertensión grado 1 o prehipertensión. Si no hacemos algo proporcional, el paciente va a ser parte de las estadísticas de hipertensión. Por lo tanto, no pretendo que bajemos 10 milímetros de mercurio en la sistólica o 5 milímetros de mercurio en la diastólica para que la cantidad de hipertensos aumente en nuestra consulta. Se hace un análisis en el que se prevé que el disminuir estos rangos podría duplicar la consulta de hipertensos en varones y triplicar la consulta de hipertensos en mujeres. Si de por sí sigue siendo un problema altamente prevalente,
No es la intención bajar el umbral para diagnosticar más número de personas hipertensas, sino que tratemos de ser más proactivos y de tratar de manera proporcional al riesgo de cada uno de los pacientes de manera más precoz. Es la intención de la escuela americana que el American College of Cardiology y el American Heart han puesto en este umbral hipertensión grado 1, el que comparte la cifra de 130 a 139 de sistólica y 80 a 89 de la diastólica. Y a partir de 140 a 90 ya considerar hipertensión grado 2. Les repito, nosotros como personal de salud, médicos o paramédicos, no somos un parámetro de laboratorio que a partir de un rango normal es rojo o negro. Existen matices de cada uno del expertise de nuestras áreas, cómo podríamos ser más proactivos en estos estadios más precoces en quien tiene un mayor riesgo cardiovascular. Y esa es la intención de esta charla. Si decimos que la hipertensión se asocia con estos desenlaces de condiciones mórbidas o mortales desde el punto de vista cardiovascular, tendría yo que iniciar un tratamiento más precoz y más intenso con metas de control más estrictas en estadios más tempranos en quien tiene un mayor riesgo cardiovascular. Sigue siendo el diagnóstico de la hipertensión arterial el estándar de oro en nuestro consultorio. De acuerdo a esta diapositiva, que es corriente de la Sociedad Europea de Cardiología, se considera más de 140 sobre 90 y cómo existen a la carta algunas formas de evaluar la presión arterial de manera dinámica. Una de ellas es la que el paciente en domicilio se mide con la presión arterial domiciliaria en promedio y existen algunos escenarios donde podemos valernos del monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA durante 24 horas. Es un brazalete que se conecta a un compresor de aire e infla y desinfla en cantidades entre 40, 60 ocasiones en el 24 horas y el paciente con una bitácora identifica en qué momento está despierto y en qué momento va a dormir. De manera que nosotros tenemos umbrales desde el punto de vista de diagnóstico de hipertensión por MAPA en el día, en la noche o en el promedio de las 24 horas. Siempre me ha parecido muy interesante como en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, el paciente que hace hipertensión nocturna puede tener algunos tipos de patologías que tienen una repercusión interesante en su desempeño laboral, como podría ser las personas quienes tienen sospecha de síndrome apnea-hipopnea, en el que la mala mecánica respiratoria condiciona una desaturación nocturna y esas desaturaciones son captadas por quimiorreceptores. Y en respuesta a esta desaturación se encienden las alarmas que explican la hipertensión nocturna. Para ellos sería un nicho importante porque pueden ser personas que en el día no lo encontramos hipertenso, pero en la noche tienden a ser disparos de la presión nocturna y al ser hipertensiones enmascaradas, no se identifican, no se tratan, si no se tratan, no se controlan. Y si no se controlan, se asocian a estos desenlaces de mortalidad, morbilidad, cardio y cerebrovascular. Cuando nosotros tenemos en el monitoreo, en el consultorio, existen diferentes umbrales de seguimiento de acuerdo a cómo encontramos a las personas. En estos, que decía yo, para la europea es la presión normal alta, 130, 139 u 85-89 de la diastólica, podemos identificar si el monitor de 24 horas lo cataloga como un hipertenso enmascarado. O también quitar el detonante que puede representar el ambiente hospitalario con el monitoreo domiciliario. Pero no dejar esto como una evaluación estática y que nosotros nos encontremos 5 años después a las personas, cuando les preguntamos si ya anteriormente le habían visto la presión, te dijo, bueno, sí, antes, hace 5 años, el doctor Núñez me dijo que tenía la presión normal alta, pero yo no hice caso, no le di un seguimiento y el doctor tampoco. Eso fue la falsa confianza que se transmitió de manera errónea tanto por el personal de salud o por el paciente, recordando que esto es una complicidad. Si yo doy un mensaje incorrecto y lo minimizo diciéndole a ustedes presión normal alta, prehipertensión, y el paciente percibe una falsa confianza al no categorizarse como hipertenso, es cuestión de tiempo para que me lo vuelva a encontrar hipertenso.
Por lo tanto, las sugerencias estipuladas por guías internacionales del seguimiento periódico de estas personas con la presión normal alta. ¿En quién podría yo valerme del monitoreo, ya sea mapa 24 horas o el domiciliario? Bueno, pues es en quien pretendo catalogar como hipertensión de bata blanca, que no es una cantidad despreciable, hasta el 30 o 40% de las personas hipertensas pueden tener hipertensión reactiva en el ambiente del consultorio o del hospital, y para ello sería muy útil el monitoreo domiciliario o el monitoreo ambulatorio de la presión arterial 24 horas. Si solamente se sube en el ambiente hospitalario, pero en el del domicilio o el mapa tienden a estar normotensos, pues se prevé que este sea un paciente de menor riesgo cardiovascular. Sin embargo, en las personas que se describen hasta en un 15%, en el que yo en el consultorio lo encuentro normal, pero tienden a ser hipertensión nocturna, como decía el ejemplo del síndrome de apnea-hipopnea, catalogaríamos como una hipertensión arterial enmascarada, y estas son personas con un mayor riesgo, al no identificarse la hipertensión, perder el beneficio del tratamiento. Si no se trata, insisto, no se controla. Si no se controla, se asocia estos desenlaces de morbi y mortalidad cardio y cerebrovascular. No se trata de contrastar o de confundir las escuelas americanas con las escuelas europeas. Cada quien se sentirá más cómodo con una u otra corriente. Y como mencionaba, no se trata de colocar como en los laboratorios una franja de color rojo y una franja de color azul, porque el matiz clínico de cada uno de nosotros dependerá que en estadios más tempranos, llámese presión normal alta para la europea o hipertensión grado 1 para la escuela americana, yo dé un tratamiento proporcional al riesgo. Y las similitudes es enfatizar en el monitoreo estrecho de la presión arterial con las herramientas, ya sea domicilio, consultorio o en algunos casos específicos el mapa 24 horas. 2, iniciar el tratamiento y dar un seguimiento, porque no se trata que lo que viene en la prescripción sea igual a lo que el paciente va a llevar a cabo, y tampoco que garantice una meta de control. Insisto, el seguimiento intentará mantener un control estricto en las personas que tienen un riesgo mayor. Y existen algunas formas de ir categorizando el riesgo de nuestros pacientes. En la gran mayoría de las personas quienes padecen de hipertensión, podemos tener evaluaciones que en este sitio donde está el cursor, las siglas de DOMH o daño a órgano mediado por hipertensión, tengo yo que transmitir un mensaje donde no necesariamente sea yo un área cardiológica o ni siquiera un área hospitalaria, pero que yo pueda identificar cómo va aumentando el tono de color rojo o inclusive marrón proporcional al riesgo si yo tengo, además de la hipertensión, una repercusión con daño a órgano mediado por hipertensión. Consejos muy prácticos que, aunque yo no sea oftalmólogo, puedo ver el fondo del ojo, si existen cruces vasculares, si existen exudados, es un daño a órgano mediado por hipertensión, llámese retinopatía hipertensiva. Si el paciente tiene en el electrocardiograma criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo, por el electro, que es una herramienta accesible, aún no siendo cardiólogos, es otro de los datos de daño a órgano mediado por hipertensión, llámese cardiopatía hipertensiva. Si tengo el lujo de complementar con una herramienta como el ecocardiograma, pues serán mediciones más finas, tanto el grosor como la función en sístole y en diástole, e igualmente la masa en gramos por metro cuadrado de superficie corporal. Pero no es la intención que todo paciente hipertenso tenga este ecocardiograma. Con el del electro, que es una herramienta accesible, podrían identificarlos. 2, si ustedes tienen un examen general de la orina en el que existe proteinuria, siendo este un dato indirecto de daño a órgano mediado por hipertensión, y herramientas más finas como puede ser la albuminuria y hacer muestra aislada, muestra de 24 horas, o la relación albúmina-creatinina, también son estos daños a órgano mediado por hipertensión como datos iniciales de una glomerulopatía asociada a hipertensión. La pérdida de la impermeabilidad del glomérulo a estas proteínas es un dato indirecto que tendría que hacer más exigente el control de nuestra presión. No esperar a que inicie la reducción de la tasa de filtrado glomerular
como aquí se menciona, las siglas ERS, enfermedad renal crónica de grado 3 en adelante, y vean ustedes cómo suele aquí matizarse con otros factores que pueden aumentar la severidad del riesgo cardiovascular de mis pacientes. Si yo, además de tener hipertensión, reducción de la tasa de filtrado glomerular, cualquiera de estas herramientas de daño a órgano mediado por hipertensión, padezco de diabetes, conforme más alta esté mi presión, mi riesgo cardiovascular va a ser alto o muy alto. Y en esta última etapa, cuando ya se ha presentado un desenlace cardio-cerebrovascular sintomático, ¿qué quiere decir? No fui capaz de responder proporcional al riesgo de mi paciente y eventualmente tuvo un evento cardio-cerebrovascular sintomático que ameritó una hospitalización, ya sea por una secuela reversible en el mejor de los casos, irreversible en un moderado caso y fatal en el peor de los escenarios. Estas son personas de muy alto riesgo, e insisto, como debo de tratarlos de acuerdo a estas nomenclaturas de presión normal alta más precozmente si el paciente está con cifras proporcionales a su riesgo cardio y cerebrovascular. ¿Qué quiere decir el riesgo alto? Bueno, ya lo hemos visto, que tenga uno solo de estos factores. Específicamente el motivo de esta charla, si mi presión es más de 180, 110, me convierte en un paciente de riesgo alto para padecer eventos del corazón o del cerebro a 10 años. Yo tengo 41 años, tengo la presión en 180, 110, de los 41 a los 51, el riesgo alto quiere decir que 5 a 10 de cada 100 personas con esta variable solo pueden tener un evento fatal y no fatal del corazón o del cerebro. Otro, como comentábamos, la combinación de diabetes e hipertensión, o que de acuerdo a las herramientas que yo tenga disponibles he identificado daño a órgano mediado por hipertensión. HVI, hipertrofia del ventrículo izquierdo por el electro, ERC, enfermedad renal crónica en el estadio 3, que sería menor de 59, pero más de 30. Son personas de muy alto riesgo, de alto riesgo. En cambio, si yo tengo una persona que ya tuvo un evento cardio y cerebrovascular manifiesto, es decir, le dio síntomas, ameritó una hospitalización, llámese un infarto, un síndrome coronario agudo, como puede ser la angina, fue sometido a un procedimiento de revascularización, ya sea con cateterismo o cirugía, tuvo un accidente cerebrovascular, un ataque isquémico transitorio, tiene un aneurisma de la aorta, tiene enfermedad arterial de miembros inferiores, o tiene algún otro método de imagen, lo convierten en un paciente de muy alto riesgo. El muy alto riesgo quiere decir que más de 10 de cada 100 se van a enfermar los siguientes 10 años. Y nuevamente, la tasa de filtrado glomerular disminuida. Estadios 4 que serían por abajo de 30. Y la combinación de hipertensión y diabetes. Ojo, la gran mayoría de nosotros como personal de salud podemos enfrentarnos a estas personas y la intención es que el mensaje sea identificar estos colores de matices de riesgo, rojo o muy rojo, para que así su tratamiento sea proporcional al riesgo. La prescripción en la receta no es lo mismo que el apego al tratamiento. Son agravantes del riesgo cardiovascular si yo no llevo una correcta adherencia al tratamiento, porque si no tengo adherencia al tratamiento, no controlo, y si no controlo, se asocia más a estos desenlaces cardio y cerebrovasculares fatales y no fatales. Y es una problemática del día a día, sobre todo en poblaciones más jóvenes, laboralmente activas, que tienen que combinar la toma de sus medicamentos con sus actividades personales, laborales, de esparcimiento. 43 a 60% de las personas con hipertensión fallan al tratamiento prescrito. Y esto está en función del tiempo. Más tiempo, sobre todo a partir de un evento que los llevó a hospitalizarse, solemos bajar la guardia y así, conforme pasa el tiempo, a partir de ese evento índice, donde fue hospitalizado por un evento sintomático, se olvida del tratamiento, suspenden el tratamiento, y este es un punto importante. El esquema de tratamiento, si es el proporcional al riesgo del paciente, permitirá que en un periodo corto el paciente logre normotensión. Por lo tanto, caer en esa negociación de decir, doctor, ¿por qué no me quita el medicamento si ahora ya estoy normotenso? Bueno, la opción es
que lo que uno haga de medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas permitirán lograr un control de la presión y no al momento de ser normotenso suspender estas mismas intervenciones. Vean ustedes cómo en estas curvas de Kaplan y Meyer, en rojo se encontrarían las personas hipertensas que han decidido por alguna razón no tratarse o que nosotros como médicos en esa inercia terapéutica hemos sido complacientes y no le damos tratamiento. La cantidad de eventos cardio y cerebrovasculares, eventos solo cardiovasculares o eventos cerebrovasculares se asocian en un porcentaje mayor en el paciente no tratado y son similares a aquel paciente que hemos dado tratamiento y por falta de adherencia, porque hemos dado un tratamiento que es subóptimo, con una dosis menor a lo que el paciente requiere, se asocian en un porcentaje similar a aquellos no tratados. No es el mensaje que quiero dar. No pretendo decir no les den tratamiento porque le va a ir igual que se trate y no se controle, sino que al contrario, debemos responsabilizar a nuestro tratamiento para que se asemeje a las curvas de Kaplan y Meyer de aquella persona sana. Soy hipertenso, tengo tratamiento, pero ahora estoy normotenso. Y así las curvas de desenlaces cardio, cerebrovasculares y separados serán menos frecuentes. La intención es eso, no vale caer en ese juego, decir, doctor, es que estoy hipertenso porque soy hipertenso, aunque tengo tratamiento. No ser cómplices en esa, bueno, sí, claro, estoy de acuerdo, eres hipertenso, por eso estás hipertenso. No, no. ¿Eres hipertenso? Sí. ¿Tienes una prescripción? Sí. ¿La estás llevando a cabo? Sí. ¿Estás cambiando tu estilo de vida? Sí. Pues entonces tu meta debiera ser normotensión. Viene la combinación de las opciones de tratamiento. En ocasiones queremos ser muy enfáticos con una sola línea de tratamiento y como ven en estas barras, el que ustedes dejen dosis inclusive supraterapéuticas de un solo de los medicamentos, línea que se sientan cómodos, diuréticos tiacídicos o tipo tiacídicos, IECAS o ARA2, bloqueadores de los canales de calcio. El hecho de que yo duplique la dosis con una sola línea de tratamiento tendrá un menor control que si yo combino diferentes formas de líneas de tratamiento. Puedo dar un diurético tiacídico o un diurético tipo tiacídico con bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, con bloqueo de los canales de calcio, y al hacer combinaciones de estos mismos, tendrá un mejor control a que yo decida con monoterapia incrementar dosis de una sola línea de tratamiento a dosis inclusive no descritas. De ahí que las guías internacionales de la Sociedad Europea de Cardiología señalan 3 pasos para el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. El primer paso es bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona mediante IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, más un diurético o más un calcio antagonista. Lo ideal es que esta combinación esté en un solo comprimido para que al simplificar el tratamiento la adherencia sea mayor. Al lograr una adherencia mayor, el control sea mayor, menos desenlaces fatales y no fatales del corazón y del cerebro. Si después de un tiempo de 2 semanas de reevaluar, que es el efecto máximo de la combinación del tratamiento inicial, no logro metas de control, segundo paso sería triple terapia, bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, ya sea IECA o ARA2, y deseablemente en un solo comprimido, bloqueo del IECA, calcio antagonista y diurético, o bloqueo de la receptor de angiotensina 2 más un calcio antagonista y diurético en un solo comprimido. Nuevamente, simplificar el esquema de tratamiento, más adherencia, mejor control. Solo si el paciente cumple criterios de hipertensión arterial resistente, que sería a pesar de modificar el estilo de vida, tratamiento triple terapia, un solo comprimido, y en esa triple terapia estar contenido un diurético, y el paciente persiste hipertenso, se catalogaría así como hipertensión resistente, y entonces sería el único escenario que yo, para el control de la presión, podría administrar 2 comprimidos. Uno de ellos, triple terapia, IECA, calcio antagonista diurético, o ARA2, calcio antagonista diurético,
Y el segundo comprimido sería bloqueo de los receptores de los mineralocorticoides, como es espironolactona, lo cual así sería el nicho de personas con hipertensión resistente real. El dar combinaciones en un solo comprimido permite control más rápido, mayor adherencia y mayor eficacia de las metas de tratamiento. Si yo estas mismas 3 tabletas se las doy en combinaciones libres, hará más compleja la prescripción, menos compatible con las actividades diarias. Es decir, este se lo va a tomar en la mañana, este en la tarde y este en la noche. Entonces, es que ando con mi pastillero en todo el día y eso a veces se me olvida en la mañana porque salgo a la carrera, o al contrario, se me olvida en la noche porque llego muy cansado. Por lo tanto, la simplificación en esquemas de tratamiento de un solo comprimido favorecen al más rápido control y más eficaz del mismo. Hasta el 70% de las personas con hipertensión requieren más de 2 fármacos para el control del mismo. Y vean ustedes cómo en una cantidad nada despreciable, hasta 30 de cada 100 hipertensos pueden requerir más de 3 fármacos. La monoterapia, como veíamos en la diapositiva en la que compararías un solo línea de tratamiento a dosis cada vez más de uno solo contra combinaciones de 2 líneas de tratamiento en un solo comprimido, favorecen la adherencia y el mejor control. Por lo tanto, nuestra pregunta sería, ¿con cuántas tabletas estoy prescribiendo al paciente? ¿Cómo puedo evaluar la adherencia? ¿Qué control estricto o no estoy logrando? ¿Y qué desenlaces pretendo disminuir? Si ustedes le dicen al paciente, bueno, yo pretendo que al menos baje 10 milímetros de mercurio, el paciente no ve la relevancia de esa reducción de los milímetros de mercurio. Pero en cambio, si ustedes le dicen, bueno, yo con esta reducción de los milímetros de mercurio pretendo disminuir que no te infartes, que no tengas un infarto cerebral, que no tengas una hospitalización por descontrol de la presión, que no te mueras, entonces la lectura de la meta es distinta. No pretendo con esto espantar a nadie, pero sí decirles cómo el control de la presión, siendo un factor de riesgo independiente para condiciones de mortalidad y morbilidad, es sumamente relevante. Y ustedes tienen estas figuras de diamantes donde las líneas continuas en verde son deseables. Si yo quiero una terapia dual, un solo comprimido, bloqueo la enzima convertidora de angiotensina o el IECA con un diurético, línea verde continua. Si quiero triple terapia, un solo comprimido, bloqueo la enzima convertidora de angiotensina, calcio antagonista, diurético. O si yo me siento más cómodo con el bloqueo del receptor de angiotensina 2, puedo hacer terapia dual, ARA2 diurético o terapia triple, ARA2 calcio antagonista diurético, en una línea verde continua. Las líneas verdes discontinuas son permitidas, pero no es la recomendación ideal, por los potenciales efectos metabólicos al combinar betabloqueadores o diuréticos. Y el otro mensaje es la línea roja y continua son indicaciones, porque si yo decido combinar el antagonista receptor de angiotensina 2 con un IECA, la probabilidad de daño renal iatrogénico, es decir, cortesía del médico que así lo prescribe, la hipercalemia secundaria a este daño renal es una contraindicación de dar IECA y ARA2. Por lo tanto, la línea roja y continua es prohibitivo el que ustedes den esta línea de tratamiento simultánea. IECAS y ARA2 no se administran. Cada quien tendrá la disponibilidad de distintos fármacos, como las sugerencias del chef, ¿no? Que te muestran el que le gusta la carne, el que le gustan los peces o los pescados, y en base a eso, ustedes decidir qué van a elegir. La intención es que se den la oportunidad de conocer estas líneas de tratamiento y familiarizarle con los mismos. No todos son iguales y dentro de las diferencias finas, ustedes pueden tener diuréticos tiacídicos, que son los caballitos de batalla de muchas líneas de tratamiento duales y triples, o combinación con diuréticos tipo tiacídicos. El diurético tipo tiacídico es indapamida, en el que tiene ciertos efectos diferenciadores y se ha comparado contra los diuréticos tiacídicos, ofreciendo una reducción mayor y siendo un diurético tipo tiacídico, como la indapamida, metabólicamente neutral.
No pretendo decir que con los tiacídicos a todos les sube el colesterol, la glucosa y los triglicéridos, porque es como atribuirle el incremento de peso a la tiroides cuando la tiroides está normal. Pero sí tienen un efecto, los tiacídicos, que a dosis más alta, los efectos antihipertensivos serán más neutrales y los efectos adversos, sobre todo metabólicos, serán mayores. Aquí veíamos la comparación cara a cara, el diurético de la indapamida contra el diurético tiacídico, una reducción mayor de 5 milímetros en el grupo de indapamida contra hidroclorotiazida. Tiene una liberación prolongada, la indapamida, por lo tanto, el efecto que se llama valle pico es menor. Por lo tanto, el control de la presión con los diuréticos tipo tiacídicos puede ser más homogéneo. Si yo le preguntara a la audiencia quién de los dos grupos de tratamiento tiene efectos diferentes, es una respuesta obvia hasta por la pura nomenclatura. Y el mensaje aquí es que el inhibir la enzima convertidora de angiotensina tiene esta activación de la vía de las bradiquininas que en ocasiones se piensa de manera incorrecta que se asocia esta acción de la vía de las bradiquininas con efectos adversos de la tos. Sin embargo, hay efectos pleiotrópicos de esta vía paralela de las bradiquininas en relación a un vasodilatador propio de nuestro cuerpo que son el óxido nítrico. A diferencia del receptor de la angiotensina 2, en el cual no se activa esta vía y por lo tanto no hay una liberación del óxido nítrico. En el grupo de los YECAS, esta vía de las bradiquininas se asocia a estos efectos diferenciadores respecto a los de los ARA2 de vasodilatación mediada por el óxido nítrico y fenómenos antifibróticos, antiinflamatorios y antitrombóticos presuntamente en esta vía paralela. Si nosotros medimos la bradiquinina, que es esta vía paralela que se activa en el bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina, también se ha cuantificado elevación del óxido nítrico, lo cual es un efecto deseable. Y estos diferenciadores permiten ciertos beneficios del bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina contra los ARA2. En distintos ensayos, el tiempo ha permitido una gran cantidad de personas que se han expuesto en estos ensayos al tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y muchos de los que les voy a presentar aquí, como puede ser Europa o el Pertinent, han tenido la molécula del perindopril en su análisis como una sugerencia del chef con una representación muy valerosa. Y como hemos visto que estas mediciones de sustancias en análisis moleculares se asocian en una traducción clínica, no nada más en la modificación de la presión arterial, sino en estos efectos diferenciadores respecto a los de los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Por lo tanto, este mecanismo de acción, al no ser similar, no se asocia solamente el bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina con efectos adversos, sino estos vías de activación paralela de la bradiquinina y un vasodilatación mediada por el óxido nítrico con estos efectos pleiotrópicos, como un diferenciador. La siguiente pregunta es, ¿quién de los grupos de fármacos antihipertensivos reduce más la presión? Bueno, habrá quien responda que los ARA2 son más potentes, los IECA son más potentes, pero la respuesta correcta que se obtuvo de esta revisión de Cochrane, una cantidad de pacientes importantes, en la cual fueron 92 ensayos con IECAS, 46 con ARA2, vimos cómo la reducción de la presión sistólica y diastólica en el grupo de IECAS era igualita que la de los ARA2 y en la sistólica como en la diastólica. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es que la reducción son similares. Y en el seguimiento del tiempo, lo que yo comentaba, más allá de decirle, pretendo bajar 8 milímetros de mercurio de la sistólica y 5 de la diastólica, que el paciente conociera esta información, cómo se reducen los desenlaces de mortalidad total y cardiovascular, se ha analizado en estos metaanálisis donde hasta 158.998 pacientes fueron analizados en el grupo de los YECAS, otra vez con el perindopril como una molécula digna de representación, teniendo la característica, al igual que la indapamida, de un fármaco con una vida media larga y que al tener una vida media larga evita la variabilidad de la presión.
y analizando los desenlaces de mortalidad total y mortalidad cardiovascular, el grupo de los IECAS está a la izquierda de la línea de identidad con una reducción de punto 90, y como el intervalo no cruza la unidad, va de 0.84 a 0.97, a diferencia de la mortalidad por todas las causas en el grupo de los ARA2, que se queda sobre la línea de identidad y como este intervalo sí cruza la unidad. Entonces son algunas de las incógnitas que se pretende atribuir a este mecanismo de vasodilatación atribuido al óxido nítrico, como es a favor de una menor mortalidad por todas las causas en el grupo de IECAS, y que esto ha sido una experiencia durante una gran cantidad de años que han estado expuestos los modelos y los metaanálisis tanto a IECAS como a ARA2. Ven ustedes aquí combinaciones de perindopril amlodipino contra beta bloqueador y un tiacídico, como independientemente que la reducción de las presiones eran similares, las curvas de mortalidad cardiovascular son menores en el grupo de perindopril amlodipino respecto a otras líneas de tratamiento. Por eso, la respuesta a esto de quién de los dos reduce la mortalidad cardiovascular parece ser a favor de los IECAS. En todos estos ensayos que ustedes ven aquí, Progress, Advance, HIVET, Europa y ASCOT, la molécula representativa fue el perindopril y cómo se ha analizado en poblaciones de alto riesgo. Fue en el estudio Advance con personas con diabetes y le daban un seguimiento a desenlaces de disminución de la tasa de filtrado glomerular y a largo plazo, hasta 10 años, mortalidad cardiovascular, como en el grupo de perindopril, junto con un diurético tipo TACI como la indapamida, habría una reducción a diferencia del grupo control. Repito, no solo se trata de reducción de la presión, sino como en el tiempo los desenlaces de mortalidad por cualquier causa fueron menores en el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona con un representante de los IECAS como el perindopril, combinado con un diurético tipo tiacídico como la indapamida. Y esto se ha visto, les digo, en periodos de tiempo largos, hasta 10 años, como la mortalidad por cualquier causa y mortalidad cardiovascular fue menor en el grupo de tratamiento con perindopril e indapamida. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta, si los IECAS y los ARA2 disminuyen igualmente la mortalidad, es no, porque parece haber un desenlace a favor de los IECAS con respecto a la mortalidad total y cardiovascular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de disminuir la presión arterial proporcional al riesgo de nuestros pacientes. En estos estudios que se comparó a aquella persona que tenía tratamiento bajo una sola línea de tratamiento, monoterapia, o estaba con combinaciones de dos tipos distintos, al IECA y calcio antagonista como perindopril amlodipino, e independientemente del grado en el cual se encontraba, vieron cómo cambiar estas dos líneas de tratamiento lograba un control de la presión con reducciones importantes en estos monitoreos, tanto del MAPA, que es 24 horas, veíamos controles diurnos, nocturnos y 24 horas, independientemente del grado de hipertensión que tenían al inicio. Y lo mismo, como ha habido algunos ensayos donde se cambia la línea de tratamiento a triple terapia, IECA, calcio antagonista y diurético tipo tiacídico, independientemente del grado de hipertensión con el cual estaban al inicio y con qué líneas de tratamiento tenían, se logró un control duradero, noche, día y 24 horas. Este fue otro estudio que se llamó PAINT, como también se cambian a triple terapia e independientemente del el tratamiento que llevaran previo al inicio, veíamos reducciones de la presión con triple terapia, un solo comprimido, en periodos tan prontos como de 3 meses, y también duraderos al evaluar con monitoreos diurnos, nocturnos y 24 horas. Por lo tanto, estas son opciones de tratamiento que ustedes se pueden familiarizar. Yo me siento más cómodo, doble terapia IECA, calcio antagonista, o yo me siento más cómodo, IECA, diurético, o yo me siento más cómodo, ARA2, calcio antagonista, o ARA2, diurético, o las triples terapias, IECA, calcio antagonista, diurético, o ARA2, calcio antagonista, diurético. Esto no nos da la oportunidad si no es que lo experimentamos. Y no está de más decirles, en las guías mexicanas de guías de práctica clínica, existen algoritmos de tratamiento de hipertensión en la que gente muy entusiasta
ha permitido que en las instituciones de salud pública donde se atienden a los derechohabientes de IMSS e ISSSTE, y quizá como médico laboral a ustedes les tocaría más el enfrentar a las personas que son derechohabientes del IMSS, cómo existen estas líneas de tratamiento que no nada más están en las guías, no son algo abstractos. Existen opciones de tratamiento cada vez más disponibles, como pueden ser combinaciones duales de IECA, ARA2 o IECA, diurético, calcio antagonista o ARA2, calcio antagonistas diuréticos. Y por mencionar algunas que me parecen muy alentadoras, el hecho de que son triples terapias de patente que están en cuadros básicos independientemente de la línea con la cual ustedes se sientan cómodos. Aquí estarían en esta columna IECAS diuréticos, terapia dual, IECAS calcio antagonistas, también terapia dual, y triples terapias como puede ser IECA calcio antagonista diurético, o también existen triples terapias ARA2 diurético, ARA2 calcio antagonistas diuréticos, y estos están disponibles para las personas que teniendo una derechohabiencia podrían ser valorados por cualquiera de ustedes como médicos familiares, laborales o médicos de primer contacto como generales. Concluiría diciendo, para dejar tiempo a las preguntas, que la hipertensión arterial es un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular y no se trata nada más de reducir milímetros de mercurio, sino identificar estos diferenciadores en desenlaces cardio y cerebrovasculares fatales y no fatales. Ambos, tanto IECAS como ARA2, que son las líneas iniciales de nuestro tratamiento antihipertensivo, reducen en igual magnitud la presión arterial, pero los IECAS parecen tener evidencia a menor mortalidad comparativa respecto a los ARA2 y que las guías internacionales son pautas de tratamiento que nosotros debemos sacar provecho de las recomendaciones del chef para encontrar dosis que sean suficientemente intensas para lograr la eficacia y de manera pronta, y que al tener combinaciones triples sean seguras, al tener una liberación progresiva, no un efecto que le tumbe la presión al rato ande con hipertensión reactiva, lo cual tenemos cada vez más disponible en estas terapias de un solo comprimido, terapia dual, o un solo comprimido, terapia triple. Busquemos cómo las estrategias de tratamiento farmacológico vayan en la misma dirección que las estrategias de tratamiento no farmacológico, que a veces son las más difíciles de llevar, y que no nada más pretendamos bajar la presión, sino que lo hagamos de manera más pronta, con una vida media más larga para que la variabilidad sea menor y que sobre todo se traduzca en unos desenlaces de morbi y mortalidad menores por causas tanto cardiovasculares como todas las causas. Y cerraría diciendo que aquellos que tenemos el privilegio de saber también tenemos el privilegio de actuar. Y por su atención, muchas gracias. Muy bien. Pues Doc, la verdad es que muchas gracias. Mira, no hay mejor forma de enseñar y de expresar conocimiento cuando la persona que lo expone lo sintetiza, lo explica de una forma sencilla y los demás lo podemos comprender. Creo que así fue esta plática, mi Doc, que es un tema por demás muy, muy interesante. Te agradezco también todo ese esfuerzo y nos queda claro, ¿no? Que eres un excelente cardio, un buen máster. Y pues bueno, mi Doc, creo que el reto está muy interesante, ¿no? Aquí normalmente los médicos que estamos de este lado nos seguimos casando con monoterapias, nos seguimos casando con cifras que podría estar ya anticuadas, ¿no? Como bien nos lo mencionaste al inicio de la charla. Y creo que el mensaje que nos dejas, Doc, es que hay que ser más agresivos, o sea, hay que diagnosticar más precozmente a nuestros pacientes, hay que iniciar terapias duales o triples y qué mejor, pues, interconsultar a los expertos, ¿no? Nuevamente yo te doy las gracias, Doc, y pues adelante, aquí abro los micrófonos del chat, por favor, por cualquier persona que tenga alguna duda y aprovechen ahorita al experto, por favor. ¿Alguien por ahí tiene alguna duda, algo que quisieran preguntarle al Doc? Por aquí, mi Doc.
todo el mundo te manda aplausos. Dice, gracias, Doc, súper claro. Sí, coincido. Muchas gracias, todo muy bien. Bien, oye, y Doc, aprovechando un poquito que estás aquí, ¿tendrás algún teléfono, Doc, de tu consultorio o algo por si alguien por ahí te quisiera mandar una interconsulta o te quisiera consultar algo? ¿Nos podrás pasar algún teléfono donde podrían consultarte, sacar alguna cita para mandarte pacientes, Doc? Qué Por bien. ahí Y está. mi correo, si hubiese ahí cualquier duda, con mucho gusto. Creo que es un buen foro. Aprovechar también la presencia aquí de la charla, en la cual muy entusiastas veo mucha participación. Eh, Existe el 25, 26 y 27 de mayo un congreso que es de la CONAMEGE. Este va a ser un congreso internacional, que el congreso internacional será para médicos generales, pero existe foro para que cualquiera de ustedes, si se siente con la disposición de ir, pueda ustedes participar. Eh, Va a ser en el Querétaro Centro de Congresos. Estoy buscando ahorita si te tengo una diapositiva para proyectarla también, porque creo que podría ser un buen foro en el que los médicos que están aquí de asistentes puedan tener la confianza de acudir al Congreso. Suelen ser muy factibles el que se consigan becas y eso lo podríamos analizar. Y Ok. estoy aquí justo viendo. Sí, mi Doc, excelente, ¿no? Y también recordándole a los compañeros, pues nuestra obligación mantenernos actualizados, ¿no? Y lo digo abiertamente, luego a los médicos laborales nos cuesta un poco de trabajo buscar congresos, normalmente se hacen congresos nacionales una vez al año, pero pues también es nuestra responsabilidad de estarnos actualizando en el resto de todos los temas que sí vemos día a día, como nuestra responsabilidad médica, ¿no? Pues gracias, Miguel, por la invitación. Ojalá y puedas tener ese slide. Y si no, con toda confianza, en otro momento nos la pasas, yo se la comparto a la Lic Hassel y pues que ella nos haga el favor, ¿no? De también sacar la convocatoria al resto de todos De los Occupation. compañeros de OH, ¿no? Claro. Claro que sí. Perfecto. Equipo, si tienen alguna pregunta, hay que aprovechar que está aquí con nosotros el especialista. ¿Algún caso de planta que hayan tenido, que les gusta compartir? Aquí tenemos una pregunta, Alex, si me permite. Claro, claro, Doc. Adelante. Dice, buenas tardes. He visto casos donde se indica combinación de IECA con ARA2. ¿En qué casos es factible esta combinación? Creo que traes tu mood, Doc. Bueno, ahí en teoría estoy abierto el micrófono, pero el mensaje sería en ninguna. No se puede combinaciones. Si lo ha visto es un- es una mala coincidencia. Esperamos que cada vez sean menos. Y pues bueno, esto, como decía, se asocia más a enfermedad renal e hipercalemia, lo cual es uno de los motivos de la contraindicación del mismo. Perfecto, Doc. Muchas gracias. No sé si se logra ver ahí la pantalla. Sí, ya Sí, lo vemos, Doc. Mira, creo que ahí nada más les puse el día que a mí me toca la charla, pero este, este es el 26 de mayo, lo que me toca a mí un desayuno, pero el congreso empieza desde antes, empieza jueves 25 de ujú, mayo, ujú. ¿no es cierto? Jueves 25, viernes 26 y sábado 27. Están todos invitados a mi desayuno el viernes 26 a las 7 de la mañana, pero bueno, Ok. este, es desde el jueves 25 de mayo, viernes 26 y sábado 27. Entonces, si hay alguna persona interesada, podríamos cuadrar ahí a través del doctor Ricardo Alvarado y del comité organizador de estas charlas, y podríamos ver. Bien, mi Perfecto, Doc, de claro que sí. acuerdo.
Igual, a los que estén interesados, les hacemos llegar la información, ya sea vía correo electrónico o por los grupos de WhatsApp que tenemos en Occupational Health, y ahí podemos nosotros alinear todo el tema de este congreso que nos están presentando. Creo que aquí tenemos otra pregunta. Correcto. Dice, em, ¿y cómo son esquemas del IMSS? Los trabajadores no siempre quieren modificar sus esquemas. Bueno, creo que esa es una aportación que Ana Gabriela Rangel nos hace llegar a todos. Muchas gracias, excelente tema, todo muy claro. Muchas gracias. Aquí también tenemos el contacto del doc para quien quiera. Em, es doctor Juan Pablo Núñez, está el Instituto del Corazón de Querétaro y aquí también están sus teléfonos. Gracias, excelente tema. Aquí tenemos otra pregunta. He visto muchos esquemas recientemente de casos con IECA más ARA2 o losartán cada 12 horas, lo cual tenía entendido que solo debía prescribirse cada 12 horas. Corríjame si estoy equivocada. Sí, las dosis de, vamos, esto de la duda que mencionan es una problemática constante, se llama así, inercia terapéutica, y aquí el punto es importante que no seamos nosotros el móvil de la inercia terapéutica, porque en ocasiones le echamos la culpa al paciente y dice, es que ya no quiere modificar su esquema, porque siempre le han dado lo mismo, pero también es la sensibilidad del médico para nosotros transmitir la necesidad de hacer cambios proporcionales a su riesgo. Si nosotros le damos la modificación de la dosis, pues transmitirle que esto es con una intención de disminuir estos eventos cardio-cerebrovasculares y así sensibilizar al paciente a hacer el cambio. Una y dos, que también podamos nosotros darle la alternativa de líneas de tratamiento cada vez más sofisticadas, si lo quieren llamar así, y que igualmente son parte de las aristas que veíamos en esta diapositiva de que todo lo que está en línea verde continua es deseable. Mientras menos tabletas es mejor. E igualmente, la pregunta que ustedes señalaban, existen vidas medias de diferentes fármacos. Por ejemplo, veía que repetidamente preguntaban de losartán. Pues el losartán es un medicamento que la dosis se debe dar cada 12 horas, la dosis máxima es hasta de 100 miligramos. Entonces, a veces los tenemos 50 cada 8 y estas en dosis supraterapéuticas y no por seguir sobre esa misma línea de tratamiento encontrarás efectos diferenciadores, ¿no? Mejor sería que busques tú uno que sea una sola vez al día, si es que estás cómodo con los IECAS, y que busques vidas medias más largas e idealmente en combinaciones de un solo comprimido. Perfecto, muchas gracias, Doc. Tenemos otra pregunta. Doc, ¿hay algún tiempo estimado después de ya dar la última línea de tratamiento para nosotros? Sí. Decir que ya es una hipertensión resistente. Sí, el concepto, como decía, son 3 líneas de tratamiento. Dentro de esos 3 líneas de tratamiento, uno de estos 3 debe ser diurético. No vale que digas tengo IECA, beta bloqueador y tengo calcio antagonista. Si no está incluido un diurético, no cumple el criterio de hipertensión resistente. Son 3 fármacos incluido un diurético. 2, que sea dosis suficiente, porque a veces yo puedo decir, es que el doctor me dijo que le dejara 3 fármacos en un solo comprimido, pero le doy dosis muy bajita de los 3 o en combinaciones libres. 3, que el paciente tenga adecuada adherencia. Y yo agregaría quizá que las medidas no farmacológicas a veces son difíciles de explorar, pero si el paciente lleva transgresión dietética, fuma, tiene problemas de sobrepeso u obesidad, tiene estrés, tiene ansiedad, tiene depresión, son factores no farmacológicos que no se han sacado el máximo provecho, por lo tanto el paciente sería de estos hipertensos no necesariamente reales, pero respondiendo a la pregunta de manera muy puntual, se dice que el primer paso es doble fármaco, un solo comprimido, 15 días después, si no se logra meta, triple fármaco, un solo comprimido, si después de esos 15 siguientes días, es decir, al mes, yo ya saqué provecho de 3 fármacos, incluido un diurético, cambios en el estilo de vida y no fue suficiente, podría catalogarse como hipertenso resistente.
Bien, bien, bien. Muchas gracias, Doc. Nos escriben muchas gracias por la información. Gracias, gracias, Doc. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para aprovechar aquí? Aquí tenemos otra. Doc, si no hace efecto losartán, ¿podríamos dar dinitrato de isosorbida o cuánto tiempo de diferencia? No, la respuesta es no. Si se recuerdan, el diamante este que decía, todas las aristas del diamante venían IECA o ARA2 o calcio antagonista o diurético, y luego serían opciones sugeridas en, digamos, cuarta línea de tratamiento, lo que es de los receptores de mineralocorticoides. Otros fármacos podrían ser beta bloqueadores, sobre todo los beta bloqueadores con un efecto vasodilatador, como podría ser nebivolol, carvedilol, bisoprolol. Pero los nitratos son medicamentos que están, si ustedes revisan las guías de síndromes coronarios crónicos, son parte del mecanismo de control de la angina, no tanto para manejo antihipertensivo. Se antoja, como bien dicen, si son vasodilatadores directos, decir, bueno, pues con esto le voy a bajar la presión, pero no sería una línea de tratamiento que sería tu ABCD. Sería, en casos muy puntuales, yo te diría, si un paciente tiene cardiopatía isquémica, puede ser candidato a antihipertensivos, incluidos los beta bloqueadores, y si sigue sintomático con angina, a pesar de que no sea candidato a revascularización, entonces sí dar los nitratos para control de síntomas, que serían esos más antianginosos que antihipertensivos, ¿no? Sí, perfecto, Doc. Claro. Porque luego nos quedó la vieja escuela, ¿no? De darle el isosorbide sublingual, ¿no? Sus gotitas, o ya dejárselo permanentemente y pues, secuestro coronario. Luego nosotros nos podemos hacer iatrogenias fuertes, ¿no, mi Doc? Gracias. Gusto. Perfecto. Aquí, Doc, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Creo que ya no tenemos ninguna pregunta. Ah, no, aquí se nos estaban escondiendo dos más. Gracias, Doc. Para los trabajos en alturas, ¿los índices son iguales? Sí. O sea, yo esto tengo la oportunidad ahí de trabajar en conjunto con el doctor Alvarado y de repente es antes de subir alturas, ¿no? Miden la presión, está hipertenso, ya no subes. Pero la realidad es que no habría ninguna distinción en cuanto a la hipertensión arriba y abajo. Eh, o sea, es un reto que sería, pues a lo mejor el doctor, el médico laboral no trae la bata blanca porque está ahí en el área de trabajo, pero tendríamos que ser igual de estrictos los diagnósticos de hipertensión abajo o arriba de las alturas, ¿no? Sí, correcto, correcto. Mi Doc. Nada más aquí les recuerdo a todos que cualquier trabajo de alto riesgo, si nuestro trabajador, nuestro paciente sufre un accidente y nosotros tenemos registro de que había una anormalidad en cualquier signo vital, clínico o la parte psicológica inclusive, y sufre un accidente, recuerden que la mayoría de estos accidentes son graves o fatales. Y aquí incurren ustedes en una responsabilidad legal que puede ser penal. Entonces, como bien nos comenta el doc, no, yo siempre les doy el consejo, es cero tolerancia. Si tiene hipertensión, bien lo comenta el doc, arriba o abajo tiene hipertensión o está descontrolado y es simplemente no apto, no se metan en problemas. ¿Sale? Mejor, oye, ¿sabes qué? Ve con tu médico tratante o te recomiendo este ajuste y vente mañana o en una semana y vamos viendo cómo estás porque no te voy a arriesgar a nada grave, ¿no? Yo también coincido con esa recomendación del doctor. Perfecto. Aquí tenemos ya la última pregunta que creo que ya se ha repetido, pero de igual manera voy a compartirlo. Buenas tardes. He visto casos donde se indica combinación de IECA con ARA2. ¿En qué casos es factible esta combinación? No está de más repetirlo de ninguno. Ujú. Contraindicación, aunque se antojara bloquear el eje renina-angiotensina en dos sitios distintos. Como comentaba, eso se asocia a daño renal e hipercalemia, por lo tanto es una contraindicación. Como comentaba el doctor Ricardo Alvarado, son
el sumar nuestro desconocimiento con nuestra iniciativa puede ser a veces muy peligroso. Entonces el mensaje es no se puede. Tenemos otra pregunta aquí. Si se detecta al trabajador con presión arterial alta antes del trabajo de altura y posterior a reposo llega a cifras tensionales normales, ¿es válido ponerlo como apto para el trabajo de altura? Pues si la pregunta dice aquí presión arterial normal alta, sería ese prehipertenso que yo les decía. Si el matiz clínico del paciente amerita tratamiento farmacológico, pues dárselo. Porque más allá, yo siempre uso esta analogía con las valoraciones preoperatorias. Te dice el paciente, oiga, ¿me puedo operar? Y esa es una resolución de aquí a una semana, ¿no? Lo mismo sería, oye, doctor, ¿puedo subir a las alturas a mi trabajo? Pues sí, tú estás resolviendo la duda a un corto plazo. La intención del hipertenso o de cualquier suma de factores cardiovasculares no solo es darle certidumbre de aquí a que suba a las alturas el día de hoy a trabajar o de aquí a que se pueda operar. Tú pretendes intentar predecir a un mediano largo plazo su riesgo desde el punto de vista cardio y cerebrovascular fatal y no fatal. Entonces, a veces no caer en el juego de decir es que está etiquetado o no está etiquetado como hipertenso o prehipertenso o presión normal alta. Si el matiz de riesgo en estos colores es alto, tú tendrías que darle fármacos proporcional al riesgo como si ya fuera hipertenso. Porque a veces es, te digo, la analogía del diabético. Tienes 125 sabiendo que 126 para arriba es diabetes. Tú le dices, es que tienes 1 miligramo abajo de la diabetes. Ah, entonces no soy diabético. No me hable igual que un diabético. Y dices, bueno, pues es cuestión de 1 miligramo. O sea, lo mismo la presión arterial, ¿no? No caer en esa falsa confianza. Si el paciente amerita tratamiento, darle proporcional a su riesgo. Y mi doc, completamente de acuerdo, ¿eh? La otra es, oye, ya saliste con una cifra tensional alta, en este momento, por el día de hoy, eres no apto. Ya te tratarás, te tranquilizarás, es que después me checó y estoy bien ahorita, no, espérame, ya tenemos una cifra previa de alta. Entonces, sí, sí, hay que tener mucho cuidado y como bien dice el doc, hay que manejarlo como tal, ¿no? Claro. Perfecto. Creo que ahora sí, ya no tenemos más preguntas por parte de la audiencia. Entonces damos por terminada la capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Núñez. Muchísimas gracias, doctor Alvarado, por tan valioso tema que nos traen a Occupational Health. Recuerden que en Occupational Health estamos constantemente brindando capacitaciones, webinars, para sumar a esta parte tan importante y relevante que es la capacitación constante. Gracias, los esperamos en la próxima capacitación de Occupational Health Academy. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, Lee, gracias, doc, gracias a todos, Bye. cuídense, buena tarde.